Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes que se están conectando. Hoy día miércoles, aquí en Iquique está un poco frío. Para nosotros es frío, quizás para ti que eres de otro lugar no es tan frío. Pero bueno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, un saludo, qué bueno que se puedan conectar. También un fuerte abrazo a todos los que han estado viviendo situaciones difíciles. Eh, y bueno, tenemos ahora la oportunidad de poder estudiar la palabra de esta forma y continuando estudiando del el libro de Proverbios, un libro tremendo, un libro en realidad tal como lo dice su nombre, es un conjunto de proverbios no ordenados de forma sistemática, podríamos decir, escrito en su mayoría por Salomón, reconocido como uno de los hombres más sabios de esta tierra, o incluso el hombre más sabio de la tierra. eh, y es interesante cómo nosotros podemos observar estos escritos, y tal como lo dice la escritura, que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces, es interesante que nosotros al estudiar el libro de Proverbios encontramos un libro de tesoros que en realidad nos muestra lo principal, que es la sabiduría y cómo se relaciona con otras cosas. Salomón lo deja claro, que ya en el primer capítulo, que el principio de la sabiduría, es decir, de dónde nace la sabiduría, la base de la sabiduría, de dónde se sustenta la sabiduría, es de considerar a Dios, de reverenciar a Dios, de temer a Jehová, dice allí, de considerar a Dios. El principio de la sabiduría es reverenciar a Dios, considerar a Dios, darle lugar que a Dios se merece. La sabiduría va de la mano de Dios porque Dios es el autor de todo lo que nosotros podemos observar, el mundo físico, el universo. Veíamos que el universo destila y nos muestra cierta sabiduría. Podemos observar este punto bien importante con respecto de la sabiduría. Y también cómo se relaciona con otras cosas. A veces, por lamentablemente la época en la que hemos estado viviendo hasta hace un tiempo atrás, que era la era de la información, se pensaba que la gente más sabia o más inteligente era aquellos que tenían todo el conocimiento. El día de hoy, teniendo mucha información, quizás la mayor cantidad de información a la que ha podido acceder el ser humano, nos podemos dar cuenta cómo los diferentes países y diferentes lugares han enfrentado esta pandemia. Y nosotros podríamos decir quién ha sido más sabio o quién ha sido menos sabio. Pero eso opiniones muy personales, eso puede ser incluso hasta movido por intereses políticos incluso, o por gustos personales. La única forma en la que nosotros podemos decir si esto es sabio o no es sabio es cuando nosotros consideramos a Dios. Porque Dios, al ser todo sabio, es la norma, es el estándar. Entonces, nosotros tenemos que considerar que la sabiduría de Dios no solamente se usa para tiempos así como estos, que son tiempos de complejos, tiempos de urgencia, sino que también para el día a día. Cómo vivimos nuestra vida, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, la manera en cómo enfrentamos nuestros problemas. Pero a veces muy poco se habla de la manera en cómo ayudamos. Hay una sabiduría que está relacionada con cómo ayudamos. Y tal como lo dice el título, hay una sabiduría que está relacionada con el trato a los demás. Y es muy importante este punto, porque el día de hoy se enfatiza mucho en el tema de dar, en el tema de ayudar, pero aquí vamos a ver en el libro de Proverbios cómo esto se relaciona con la sabiduría de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos venir a estudiar tu palabra en este momento, en esta tarde-noche ya. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que podamos, Padre, comprender y entender lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido por todos aquellos que están conectados, quizás llegaron acá a este estudio en medio de muchas pruebas, en medio de muchos problemas, Señor, en medio de muchas desgracias y problemas familiares, Señor. Quizás, Padre, algunos intentando atentar contra su propia vida, Señor. Sea como sea, Señor, te ruego que tus brazos de amor, Señor, se abran a esta gente como siempre lo has hecho, Señor, y recibas a todos aquellos que vienen con diferentes cargas. Padre, todos nosotros venimos necesitando de ti, Señor. Todos nosotros necesitamos de ti de alguna u otra forma, Señor. Todos nosotros, Señor, reconocemos nuestra dependencia a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que te hagas presente en nuestra mente, Señor, y que nos ayudes a entender, Señor. Porque, Padre, somos brutos, somos duros, somos torpes, somos
somos rebeldes, Señor. Gracias por tu misericordia y por cómo te tomas el tiempo de enseñarnos en tu nombre. Amén. Ya, entonces vamos, si tienen sus Biblias, me acompañan porfa al libro de Proverbios. Estamos estudiando en el capítulo 3. Hoy día solamente vamos a estudiar 4 versículos, 27, 28, 29, 30. 4 versículos solamente. Y el título es La sabiduría y el trato a los demás. Entonces, vamos a leer del versículo 27 al 30 y de ahí lo vamos a ir analizando. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Entonces, el contexto de estos versículos es la sabiduría. Muchas veces se enfoca demasiado estos versículos en el hecho de la ayuda, pero no se pone en el contexto de la sabiduría. Porque recordemos que aquí Salomón ha ido tratando diferentes temas conforme a la sabiduría. Ha ido desplegando alrededor de estos 3 capítulos cómo la sabiduría afecta a distintas áreas de nuestra vida. Y en este momento está hablando de cómo es el trato que nosotros tenemos que tener a los demás, pero considerando que partimos ya en el primer capítulo. El primer capítulo es considerar a Dios, reverenciar a Dios, temer a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría reside, nace, se desarrolla cuando consideramos a Dios en nuestras vidas. Y de ahí en adelante, la sabiduría nos va a ayudar y va a producir en nosotros la manera correcta en la que tenemos que tratar a los demás cuando haya necesidad. Y esto es bien importante. Entonces, considerando el contexto de la sabiduría, podemos ver en el versículo 27 que lo importante ahí es teniendo la oportunidad, y en el versículo 28 es teniendo el tiempo, teniendo la oportunidad, el poder, los recursos, el versículo 27, y el versículo 28 teniendo el tiempo, teniendo el momento, teniendo la situación. Entonces, versículo 27, teniendo la oportunidad, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, aquí es bien importante este punto porque Salomón está animando en esta sabiduría a hacer el bien a quien es merecido. Y esto es bien importante este punto porque nos dice allí a quién es debido, a quién es debido. Entonces, bien importante, o sea, hace el bien a quien lo merece y cuando estemos con el poder de hacerlo. Y aquí es bien importante porque muchos hablan solamente de hacer el bien, pero es importante considerar el contexto. Aquí esto está dirigido a quien teme a Dios. Entonces, el gran problema el día de hoy es cuando mucha gente quiere hacer el bien, pero no quiere partir considerando a Dios. Y esto es bien importante porque las motivaciones pueden lamentablemente variar y dañar o ensuciar el acto en sí mismo. Es muy importante cómo a veces detrás de ciertas actitudes de bondad, en vez del amor, ágape, pueden haber otros intereses. Y aunque uno pudiera decir, bueno, lo importante es ayudar, da lo mismo la intención, no, para Dios es importante la intención, porque tiene que ver con el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si bien para la gente puede ser insignificante la motivación, pero delante de Dios, si yo temo a Dios, si yo considero a Dios, claramente va a importar qué motivación habita en mí, con qué motivación propuse el hacer el bien. Y esto es bien importante, amar a Dios y amar al prójimo. Lamentablemente el día de hoy mucha gente dice que lo más importante es amar al prójimo, pero Jesús lo dejó claro, amar a Dios y después amar al prójimo. ¿Por qué es importante este punto? Porque Jesús nos está mostrando la manera correcta de amar. Cuando yo amo a Dios, voy a la fuente del amor ágape, del amor desinteresado. Y cuando yo voy a Dios, ese amor que recibo es el amor que le puedo dar a mi prójimo.
Si yo no voy a Dios, el amor que yo voy a dar a mi prójimo es un amor que está ensuciado. Es un amor lamentablemente cargado de humanidad. Necesito el amor divino de Dios. Necesito la inspiración del Espíritu, la iluminación del Espíritu Santo para amar correctamente. Y esto es muy importante, porque podemos amar, pero tenemos que preguntarnos si estamos amando correctamente. Porque lo más importante no es el amor. La Biblia nos dice en Primera de Juan que Dios es amor. Entonces lo más importante es el amor, pero ¿qué tipo de amor estoy entregando? ¿Qué tipo de amor estoy entregándole a mi esposa? ¿Qué tipo de amor estoy entregándole a mis hijos? ¿Qué tipo de amor le estoy entregando a mis padres? El amor que estoy entregando puede ser un amor humano que traiga problemas. ¿Cuántas personas se han casado en amor o con amor y lamentablemente las primeras crisis no pueden resistir porque el amor que estaba sosteniendo sus matrimonios no era el amor ágape, era solamente el amor eros, el amor filial? Y es bien importante este punto de amar a Dios y amar al prójimo, porque si de verdad queremos amar al prójimo y hacer lo mejor para el prójimo, entonces lo principal es que yo primero ame a Dios. Porque si yo amo a Dios, entonces el amor que voy a entregar al prójimo va a ser un amor de calidad, un amor real. Si yo no amo a Dios, el amor que voy a entregar al prójimo ya va a estar manchado. No va a ser la capacidad con la que Dios quiere que yo ame, sino que va a ser la capacidad con la que yo quiero amar, incluso con la capacidad que yo creo que puedo amar. Y es muy importante este punto. La consecuencia de amar a Dios va a ser que tendremos el amor ágape para amar correctamente y amar correctamente. Qué importante este punto. Se puede amar incorrectamente cuando nuestras intenciones no son guiadas por Dios. Y ahí está el punto. Recuerden que la Biblia nos habla de que puede existir el amor al dinero. Entonces, a veces se habla mucho del amor, pero yo necesito filtrar el amor y pasarlo por el corazón de Dios y sacar el amor de Dios para yo poder amar. Las otras formas de amor claramente tienen algún lugar. Por ejemplo, el amor eros, que el amor sexual que Dios definió para ser practicado y consumado dentro del matrimonio. Es increíble, sí, pero lo importante de todo esto es que no va a haber una correcta evidencia o una correcta aplicación del amor eros si yo no estoy amando a Dios. El amor a Dios cubre todas las áreas de nuestra vida y si yo dejo que sea Dios el que me enseñe a amar, entonces eso va a ser de beneficio para mi prójimo. Enséñame a amar, Señor, porque el amor con que he amado puede ser hasta a veces un amor autodestructivo, puede ser un amor destructivo. Entonces es importante tener esa reverencia delante de Dios, esa humildad delante de Dios. Y aquí este versículo lo dice claramente: cuando tengamos los medios para ayudar y cuando las necesidades de nuestro prójimo son apremiantes, no esperemos para ayudar. Simple. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se ha hablado mucho del problema que ha ido aconteciendo en nuestro país. Antes de esta pandemia nosotros vimos todo lo que fue esta explosión social. Y se ha hablado mucho, muchos han tratado de dar respuesta al por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron. Pero es importante que consideremos que el gran problema de nuestro país no es el problema que la mayoría de la gente ve solamente con sus ojos, porque con los ojos vemos una parte, pero hay algo espiritual detrás de todo esto, que es el no amar a Dios. Nuestro país, el problema de nuestro país es que no hay un amor por Dios. E incluso podríamos hablar de lo que dice aquí Timoteo, el amor al dinero. De allí vienen todos los males. De allí vienen todos los males. Si el problema no es tener dinero, el problema es el amor al dinero, es suplantar a Dios, el lugar que le corresponde a Dios,
y reemplazarlo por dinero. Los humanos somos idólatras. Tenemos esa tendencia. Por eso el populismo en Sudamérica tiene un, eh, tiene un lugar donde germinar. Porque lamentablemente al ir sacando a Dios, entonces somos dados a amar cualquier cosa que no es Dios y entronizar esa cosa. Y es importante que consideremos que eh, amar a Dios es lo único que frena a esos otros males que menciona Timoteo. Un país puede tener estabilidad, pero tiene que amar a Dios. Y ahora es bien importante también otra cosa, que un país que ama a Dios es aquel que pondrá énfasis en el amor al prójimo. Entonces, cuando amamos a Dios, amamos al prójimo. Cuando un país ama a Dios, le da el lugar que corresponde a Dios, entonces la ciudadanía va a poder considerar al prójimo de la manera que le agrada a Dios, de la manera correcta. Y aquí no nos perdamos porque hay sistemas políticos que impiden el ejercicio de la libertad de culto y estamos claros con eso. Hay ejercicio, hay pensamientos políticos y sistemas políticos que en realidad buscan frenar todo lo que tenga que ver con Dios. Les gustan las obras de los cristianos, pero no les gusta el mensaje del cristiano. Entonces es importante considerar que esos sistemas políticos existen, que impiden el ejercicio de la libertad de culto. Nosotros vivimos en un país que hasta el momento se nos permite hablar de Dios, reunirnos. Es un sistema que nos permite la libertad de culto, pero se quieren reemplazar las cosas también por otros sistemas. Pero también consideremos lo siguiente, que hay otros sistemas que si bien hay sistemas que impiden el ejercicio de la libertad de culto, también hay otros sistemas que lo permiten, pero lo desprecian o se entregan a otros ídolos. Entonces por eso los cristianos no ponemos nuestro corazón en ningún sistema político. Los cristianos no ponemos nuestra esperanza en ningún sistema. Sabemos que un sistema privilegia más el ejercicio de la fe que otros, y eso estamos claros. Pero la solución que buscamos los cristianos es el amor a Dios. El amor a Dios. Porque de allí, cuando se ama a Dios, entonces se puede amar correctamente al prójimo. Y cuando se ama a Dios, se frenan esos males. Y el día de hoy, todo lo que podemos ver en el mundo entero es el rechazo, es resultado por el rechazo de Dios. Y el hombre, en su deseo de suplantar a Dios, ha creado sistemas. Y esos sistemas han sido muchas veces esas torres de Babel por las que el hombre dice, miren lo que hemos hecho. Gran problema. Porque eso, después de eso viene esa confusión, viene la confusión a la que Dios puede permitir que se entreguen las naciones. Por eso, como cristianos no nos tenemos que perder. Si bien nosotros queremos y anhelamos, o debemos desear, como lo dice la Escritura, vivir reposadamente, vivir tranquilamente en un país que nos permite el ejercicio de la fe, que es mucho mejor que tener un sistema que no nos permita el ejercicio de la fe, que se nos empieza a frenar la enseñanza de la Escritura, que se empieza a frenar la predicación del Evangelio, que eso ya te estás dando cuenta de algo demoníaco prácticamente. Pero no nos podemos perder porque un sistema que permita el ejercicio de la fe puede ser un sistema que lo permite pero lo desprecie. Y se han reemplazado el congregarse en una iglesia por ir a un mall. Y eso es un gran problema. Entonces, ¿dónde vamos a construir los hijos de Dios? ¿Dónde tenemos que construir? Tenemos que construir, tal como nos dijo Jesucristo, pensando en las moradas que Él está haciendo por nosotros en los cielos. Mirando que al final, el único reinado en este mundo al cual nosotros tenemos que considerar que va a ser lo máximo, pero va a ser con vara de hierro, es el de Jesucristo en esos 1000 años. Es el único. Y va a haber vara de hierro. Porque el corazón del hombre es rebelde. El hombre, teniendo a Jesucristo en la tierra, tal como lo dice Apocalipsis, va a haber aún así gente que se va a rebelar. Porque la rebelión está en el corazón del hombre. Y aunque esté todo bien, aún hay rebelión. Porque con Jesús, recuerden ustedes que se va a el gobierno de Jesús, que se conoce como el milenio en la tierra, va a haber un mejor trato, podríamos decir la cadena trófica va a estar mucho mejor, va a haber un buen trato entre los animales, el ambiente va a mejorar, todo ok, todo funcionando y aún así va a haber rebelión. ¿Por qué? ¿Porque las cosas están mal? No, porque el problema está en el corazón del hombre.
Eh, y es importante este punto cuando dice a quién es debido. Si nosotros leemos ese versículo en hebreo, también nos da a entender el hecho del siervo. O sea, si yo soy jefe de alguien y veo que esa persona está en necesidad y yo tengo incluso el poder económico para poder ayudar, tengo que ayudar. Está hablando de estas relaciones estrechas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, Pablo toma el principio de la ayuda en un tiempo en que las iglesias estaban viviendo mucha necesidad, tal como este probablemente, eh, quizás no en el mismo estado de persecución. Hay un tipo el día de hoy que dijo que no, la iglesia nunca vivió mayor persecución que en estos tiempos. Realmente creo que esa persona no ha estudiado lo que ha sido el progreso del cristianismo a lo largo de la historia. Pero Pablo está hablando de ese momento difícil, que los cristianos eran perseguidos, matados, que en realidad tenían todo en contra y que incluso no los dejaban trabajar, pero con ciertas normas estrictas, idolátricas. Y en Gálatas 6, de 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, lo mismo que en Proverbios, hagamos bien a todos, bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces el consejo de Pablo es considerar la ayuda a la familia de la fe. Hay una relación estrecha. Entonces, así como en Proverbios se hablaba de la relación estrecha que también podía haber entre un jefe y un trabajador, en Nuevo Testamento es como que eleva ese principio ahora a la familia de la fe, una relación estrecha. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También el consejo de Pablo es considerar a la casa, otra relación estrecha. O sea, lo que está diciendo en cierto sentido, lo que podemos ver aquí bíblicamente es que nosotros, teniendo una relación estrecha, viendo la necesidad, teniendo el poder para ayudar y viendo que de verdad es apremiante la ayuda, entonces tengo que ayudar. El consejo de Proverbios, el consejo de Pablo es ayudar. Ser sabio entonces también involucra tratar bien a los demás. Porque nuestro trato a los demás también habla de nuestra sabiduría. El día de hoy hay mucha gente que puede hablar cosas, entre comillas, sabias. Hay mucha gente que puede ser muy elocuente de repente en sus narraciones. Pero es importante que si nosotros realmente queremos ver si esa persona es sabia, veamos cómo trata a los de su casa. Veamos cómo trata a los de la familia de la fe. Veamos cómo trata a sus trabajadores. Vamos a esas relaciones estrechas. Si ustedes quieren saber en realidad cómo soy yo, siendo yo un miserable, si ustedes quieren saber cómo soy yo, la mejor persona a la que le pueden preguntar es a mi esposa. Si ustedes me preguntan a mí, lo más probable es que yo voy a quedar bien. Si tú le preguntas a mi esposa le va a decir la verdad. Y así también, si ustedes quieren saber cómo es Rocío, pueden preguntarme a mí. Entonces, esto es bien importante, que nuestras relaciones también van a hablar de cuán sabios somos. Cuán sabios somos. Cuántos padres tienen grandes problemas con sus hijos y ellos pueden ilustrar grande sabiduría afuera de su hogar, pero con sus hijos no hay un buen trato. O al revés, cuántos hijos pueden verse como grandes personajes, pero el trato que tienen con sus padres deja mucho que desear. Después dice, volvamos a Proverbios, dice 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Entonces ahora pasamos al teniendo el tiempo, teniendo el momento, teniendo la ocasión. No dejemos para mañana la ayuda que podemos hacer hoy. Podríamos parafrasear ese dicho. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejemos para mañana la ayuda que podemos hacer hoy. ¿Por qué? Porque la muerte cobra vida cuando no nos damos cuenta. El tiempo y los bienes son recursos que nos ha dado Dios para poder administrarlos. Pero ojo con esto, Dios nos dio estos recursos para administrarlos, no para ser administrados por ellos. No para ser administrados por ellos. Entonces, teniendo la oportunidad, teniendo el poder adquisitivo, viendo la situación, considerando que realmente mi hermano está en necesidad, ayudo. Por otro lado,
teniendo el tiempo, lo mejor lo hago ahora, no lo dejo para después, porque en ese después puede pasar cualquier cosa. Y el día de hoy hay mucha gente que vive con muchos sentimientos de culpa por no haber hecho cosas que tenían que haber hecho en el momento. A veces hay familias que no se abuenan esperando que se pida disculpa a tal persona y diga esto y de repente la muerte cobra a un integrante y la gente toda queda con un sentimiento de culpa y de condenación tremenda. Por eso es importante que los cristianos, cuando tengamos la oportunidad, cuando tengamos el poder adquisitivo, tenemos que hacerlo. No tenemos que esperar. No podemos vivir. La única espera que nosotros podemos tener es la espera expectante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El resto de cosas tenemos que tratar de hacerlas ahora y esperar en Dios cuando sean cosas que no son apremiantes y cuando son cosas en las que claramente bíblicamente me doy cuenta que hay espacio para la espera. Y después sigue diciendo, volvamos a Proverbios. Para ir terminando, dice 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado a ti. Y esto es re importante, muy, muy, muy importante. No intentes mal contra tu prójimo. O sea, ser sabio también aplica a buscar el bien de otros, sobre todo de nuestros vecinos. Porque aquí está hablando del vecino, del próximo también. Vivir cerca debería ser en confianza y fíjense, una de las evidencias de cómo hay un rechazo a Dios y por lo tanto hay un desconocimiento de la sabiduría que te puede dar Dios, es que hay mayor desconfianza en los barrios, mayor desconfianza en el trato entre vecinos. Ya el ser humano no puede confiar en casi nada en otro ser humano y eso es muy triste porque Dios nos dejó para poder trabajar en un sentido, en la iglesia nos muestra que somos miembros de un cuerpo para poder trabajar de forma colaborativa, considerando que este es un cuerpo y que todos estamos poniendo nuestro rol y estamos ocupando el lugar que Dios nos dio, no queriendo ser yo algo que no soy, siendo yo quien soy y disfrutando quien soy y no tratando de suplantar a otro. Pero es bien importante este punto, como un mundo sin considerar a Dios y por lo tanto sin su sabiduría es un mundo que tiene menos confianza del otro. Vivir cerca debería ser vivir en confianza. Lamentablemente no lo es así. El ser humano ha rechazado a Dios y con ello la desconfianza reina. ¿En quién podemos confiar? ¿En quién podemos confiar? Hoy día nosotros sabemos de cosas horribles que no solamente pasan entre vecinos, cosas que pasan en el mismo hogar, cosas que pasan en el mismo hogar, cosas terribles, cosas que en realidad el solo hecho de decirlas ya nos deja mal. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, ir y atacar la raíz de todo eso? Bueno, primero tengo que considerar a Dios, el amor a Dios, considerar a Dios, llevar mi vida como Dios quiere. Lo mejor para un vecindario entonces es que sus vecinos conozcan a Dios. No digo que va a ser un vecindario perfecto. Probablemente si hubiera un condominio de puros cristianos tendrían igual sus problemas. Pero la diferencia es que podemos ir luchando contra esa naturaleza pecaminosa. Cuando no se lucha contra esa naturaleza, te entregas. Y si te entregas, eres esclavo a esa naturaleza. Y es lo que dice la Escritura, que todos aquellos que han nacido sin Cristo son esclavos al pecado. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pero aquellos que no conocen a Dios son pecadores entregados. Y ese es un gran problema, porque el pecado trae muerte. Es, habla de la muerte, pero trae muerte a tu vida. Dios tiene propósitos con nosotros y en el pecado no se dan. Ahora, ser sabio entonces significa también ser de confianza para otros. O sea, yo no solamente voy a hablar cosas grandilocuentes, sino que también se va a evidenciar mi sabiduría si hay otros que pueden confiar en mí. Y cuando dice en el versículo 29, no intentes mal, qué interesante ese punto. Guzik cita a Walter y dice lo siguiente, no planifica. O sea, no intentes significa no planificar. Es un verbo que significa, en un sentido ético, preparar. Es decir, no planifiques. Y esto es bien importante. No planifiques el mal contra tu vecino.
Y ahí tenemos que hacer ese examen. ¿Es mi mente una mente que lo único que está haciendo es planificando el mal de mi vecino? Bueno, si es así, tengo que arrepentirme. Y si tú estás esclavo a eso, tu mente vive maquinando cosas malas contra otros, contra tus vecinos, contra la gente cercana, entonces tienes que arrepentirte. Y tienes que decirle a Dios: Señor, reconozco mi miseria, reconozco mi estado pecaminoso, porque estoy así y no estás tú. No intentes. ¿Sabes qué? Ser sabio significa también ser un buen vecino. O sea, no solamente mi esposa eh, puede dar descripción de mí, sino que también la pueden dar mis vecinos. ¿Qué podrían pensar nuestros vecinos? y, y eso es bien importante. Un cristiano tiene que buscar ser eh, un vecino de bendición, no un vecino que abuse de la confianza de otro. Romanos 12:18 para terminar. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 18. Mira lo que dice en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, me encanta cómo Pablo lleva esto, que si es posible, hay veces que no va a ser posible, pero hay momentos y hay regalos maravillosos en cuando Dios nos da la posibilidad de poder estar en paz con la gente. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice allí Pablo, estad en paz con todos los hombres. Ser sabio también significa andar en paz y no involucrarnos en peleas gratuitas. Palabra antigua para decir eso: no ser pendenciero. Y ese es un tema. Día de hoy, con todo esto que está pasando, está muy difícil manejarte en paz, pero la Biblia nos llama a manejarnos de esa forma. Entonces, si la Biblia nos llama a algo, no nos está llamando a algo que busca humillarnos en el sentido de sentirnos lo peor del mundo y tirar la toalla. Porque Dios no nos ha llamado a hacer algo que no podamos hacer con Él. Dios, a quien llama, capacita. Y si Dios nos está llamando a vivir nuestras vidas en sabiduría y siendo de bendición para otros, entonces lo podemos hacer. O le crees a tu carne que en este momento te está diciendo que es imposible, o le vas a creer a Dios. Y si tú le crees a Dios y dejas que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida y abres tu corazón y de verdad te entregas en arrepentimiento, sabes que el Señor va a hacer una obra espectacular contigo. Tus vecinos se van a beneficiar, tu familia se va a beneficiar, vas a ser sensible a las necesidades de otros, teniendo la oportunidad, teniendo la ocasión, vas a hacerlo. Vas a buscar la paz con tus vecinos, vas a ser un vecino que realmente sea de confianza para otros. Ahora, tú podrías decirme: es que eso no me interesa. Bueno, si no te interesa, entonces eres una persona que no está detrás de la sabiduría. Y el día de hoy, en este mundo en el que vivimos, en un mundo de incertidumbre, lo único que puede determinar cómo vamos a enfrentar esto es si vamos a ser sabios en enfrentar esta pandemia. No es teniendo toda la información correcta de cómo funciona el virus, sino que es la manera correcta en cómo sabemos lidiar con la mayor enfermedad, que es el pecado. Y necesitamos la sabiduría de Dios para poder enfrentar este tiempo. Porque si bien en este tiempo va a haber mucha cesantía, mucha hambre, muchos problemas, hay algo que nosotros podemos dar que quizás no tengamos en casa para dar más, pero sí hay algo que podemos dar. Podemos dar amor, podemos afirmar, podemos consolar, y esas son cosas que Dios nos da. Estoy seguro que todos ustedes que si están pasando alguna necesidad o algo, si Dios te ha bendecido con alguien en tu vida, tú puedes decirle: Señor, te doy las gracias por esta persona, porque esta persona siempre está allí. Y tú me das la oportunidad de verte obrando por medio de esa persona. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque en realidad tú nos muestras en tu palabra cómo la sabiduría es algo que se puede evidenciar de manera práctica en la vida privada, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en donde no nos comportamos de forma sabia, Señor. En donde hacemos las cosas mal, en donde en realidad no te glorificamos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes, Señor, a poder servirte de corazón y poder entregar nuestras vidas a ti, Señor. Abre nuestras mentes, Señor. Abre nuestro corazón. Y ayúdanos, Padre, a ser personas que en realidad te amemos, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor.
enséñanos a amarte. Te pido en especial por aquellas personas que no te conocen, que de alguna u otra manera tú les has puesto en el corazón esto, que ellos puedan escuchar de ti, Señor. Padre, tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Y si tú has permitido que estén escuchando, te ruego, Padre, para que te puedan conocer y puedan caminar contigo en este momento, Señor. Por lo que nos dice tu palabra, que aquel que confiesa con la boca que Jesucristo es el Señor, que pida perdón de sus pecados, será salvo, Señor. Y esto es por gracia, Señor. No es una obra humana, Señor. Esto es algo que tú comenzaste, Señor. Te pedimos, Padre, que todas estas personas que te están conociendo puedan estudiar tu palabra y conectarse, Señor. Te pido por todos aquellos cristianos, Señor, que de alguna u otra forma han abandonado su fe, Señor, para que puedan volver a ti, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados en tu nombre. Amén. Bueno, les dejo la invitación para que nos acompañen el día domingo y también, bueno, este viernes vamos a tener una entrevista en Chapelianos. Si no la conoces, te puedes meter ahí en el Facebook Chapelianos. Vamos a estar entrevistando a 2 personajes de esta ciudad, así que te animo a que te conectes el día viernes a las 10 de la noche, pero también el día domingo a las 10:30 de la mañana. Continuamos con nuestro estudio de Segunda de Corintios. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, un abrazo, los extraño en especial. Bueno, en realidad extraño mucho el asistir al local y poder congregarnos como lo hacíamos, pero también vemos las oportunidades que Dios nos está dando en estos tiempos. Así que fuerza, ánimo, sigamos perseverando, no dejemos la fe, sigamos manteniéndonos firmes, que al final Dios es lo único que es real, y si tú te has ido apartando, regresa a Cristo. No necesariamente con nosotros viendo los estudios, pero escucha estudios bíblicos, empápate de estudios bíblicos, empápate de alabanza, no abandones la fe. Un abrazo para todos ustedes, cuídense y nos estamos encontrando el viernes si nos acompañan a Chapelianos, o el domingo si nos acompañan al estudio de Segunda de Corintios. Recuerden que hay alabanza, tiempos de alabanza y devocionales y demás. Bye bye.